Hola, yo soy el núcleo. Les hablaré sobre mi estructura y funciones. Buenas a todos, nosotros somos estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Humana, la Universidad Privada San Juan Bautista, y como podemos observar los nombres de mis compañeros que me ayudarán con la exposición para que sea lo más didáctico posible. A continuación les hablaremos sobre el núcleo celular y sus funciones. Bueno, primero pasaré a explicarles sobre qué es un núcleo eucariótico. Primero podríamos decir algo breve de la célula eucariótica, pues viene a ser el bloque de construcción de la vida de protozoarios, hongos, plantas y animales. Y pues esta se caracteriza por mantener su material genético empaquetado dentro de una membrana, formando el núcleo. Dicho núcleo celular es un organulo membranoso que se encuentra en el centro de las células eucarióticas, más no en las procariotas, pues no llegan a presentar el núcleo, y su principal función vendría a ser la de proteger la integridad de estos genes y regular las actividades que tienen un lugar en la célula que llevan a determinar la expresión genética de esta misma. Bueno, por consiguiente les explicaré sobre las diferencias entre procariotas y eucariotas. Las diferencias que podemos resaltar de los dos es que las células eucariotas presentan un núcleo. Dicho núcleo es donde las células almacenan su ADN, que es su material genético y viene a estar rodeado por una membrana. Mientras las células procariotas no tienen un núcleo, pues son bastante antiguas y poseen una estructura interna simple, en la cual el material genético se encuentra extendido por todo el citoplasma y no presentan organulos y su producción es asexual. Bueno, ahora pasaré a explicarles sobre la estructura del núcleo eucariótico. Esta vendría a ser una estructura muy sobresaliente en la célula eucariota, pues puede presentar forma regular, ya sea esférica, ovoide o aplanada, o irregular que vendría a ser en forma de herradura o lobulada. Su número llega a variar según el tipo de célula, por lo general es uno, pero pueden ser dos como en los hepatocitos o muchos como en los osteoclastos y fibras musculares estriadas, pues llega a localizarse por lo general en el centro de la célula, pero en células secretoras viene a ubicarse en la base mayormente. En él se llega a encontrar la cromatina o material genético de la célula y por lo tanto es el centro de control de actividad celular. Este núcleo está constituido por una envoltura nuclear, quien está determinada por proteínas fibrosas llamadas filamentos intermedios y está formado por dos unidades de membrana tanto interna y ya sea como externa, que a distancia se ponen en contacto. De esta manera delimitando una abertura llamada poro, quien tiene como función principal el fungir como compuertas que regulan la entrada y salida de las moléculas de citoplasma al núcleo y viceversa, y así permitiendo la comunicación entre el interior del núcleo y el citoplasma. Ahora por fuera de esta membrana nuclear, ya en su superficie se encuentran unos ribosomas continuos que logran llegar hasta el retículo endoplasmático rugoso. En esta envoltura también encontramos el jugo nuclear, que es un coloide en el cual se haya suspendido la cromatina y los nucleolos, y tiene como función suministrar las proteínas necesarias para el replicado del ADN, en el proceso de división celular, obviamente. Pues aquí también encontramos la cromatina, que viene a ser una sustancia que forma un cromosoma y consiste en la combinación de ADN con proteínas, por lo que se puede decir que es la manera en que el ADN se estructura dentro de una célula. Esta se puede observar en el MEP, que viene a ser el microscopio electrónico de transmisión, como un conjunto de finos filamentos dispersos donde se puede observar cómo el ADN da dos vueltas alrededor de cada histona. Como sabemos, las histonas son proteínas críticas en el empaquetamiento del ADN celular, en forma de cromatina y cromosomas, y estas dan a la cromatina unas cuentas de collar que ahora durante la división celular la cromatina se condensa y forma cuerpos compactos que se denominan cromosomas, por lo que al momento de la división celular cada cromosoma está conformada por dos filamentos idénticos, llamados clemátides, unidos a nivel de una zona llamada centrómero o cinetocoro, donde el centrómero vendría a estar ubicado en el estrechamiento de la clemátide, denominada constricción primaria, y en los extremos de los brazos recibirán el nombre de telómeros. En algunos casos se observan otros estrechamientos que separan el telómero del resto de la clemátida. Esta porción se denomina satélite y el estrechamiento de constricción secundario, y por último los nucleolos, que son cuerpos esféricos cuyo número puede ser de 1 a 4 por célula, y son los encargados de armar las subunidades de los ribosomas. A continuación le doy paso a mi compañera para que le siga explicando sobre el tema. Ahora les hablaré sobre los receptores nucleares. Estos van a constituir una familia de factores transcripcionales que van a estar activados por un ligando, que a la vez van a regular la expresión de un gran número de genes de una forma dependiente del tipo y el contexto celular. Si existe una desregulación de su expresión, va a estar fuertemente involucrado en diversas enfermedades como lo son el cáncer, alteraciones cardiovasculares y diabetes. No olviden eso. Sabemos que existen 48 miembros que van a conformar una superfamilia de receptores nucleares, que van a traducir señales del ligando y van a ser de naturaleza lipofílica.
La localización subcelular de los receptores es altamente dinámica y va a repercutir sobre sus funciones como factores transcripcionales. En presencia de su ligando específico, los receptores nucleares se van a acumular en el núcleo para modular la expresión de sus genes. También sabemos que la exportación nuclear va a constituir un importante mecanismo de regulación de la actividad de estos receptores. Tenemos en los estudios que se ha hecho que existen proteínas como la exportina 1, la CRM1 y la K-reticulina, la CRT, que se va a encargar de modular las concentraciones intracelulares del calcio y va a actuar como una chaperona al facilitar el plegamiento de las proteínas. Ahora veremos las funciones del núcleo. El almacenamiento y la protección del ADN. Nosotros sabemos que en el núcleo se van a guardar los genes en forma de cromosomas o cromatina. Es decir, que el núcleo va a mantener la integridad de esos genes y va a controlar a la vez las actividades celulares regulando la expresión génica. Ahora proseguiré con el transporte, exportación e importación nuclear. Antes de esto vamos a hablar de las células eucariotas. Sabemos que en las células eucariotas el transporte de las proteínas al interior del núcleo es de vital importancia para la división celular. De igual manera, la exportación de las proteínas después de haber cumplido su función es importante porque una vez que realizan su tarea, estas proteínas tienen que ser degradadas. Las células eucariotas han desarrollado diferentes mecanismos para la exportación de diferentes tipos de ARN, como lo son los codificantes como el ARN mensajero y los no codificantes como el ARN de transferencia y ribosomático. Las diferentes clases de ARN son exportadas a través de un denominado complejo del poro nuclear, en el cual van a intervenir proteínas de las familias de las carioferinas que pueden ser dependientes o independientes de la proteína RAN. La exportación es un mecanismo específico, coordinado y altamente regulado. Sin embargo, como en el caso del VIH, estos han desarrollado un mecanismo de exportación selectivo del ARN mensajero viral. Las proteínas con un tamaño mayor de 50 kilodaltons deben asociarse a proteínas especiales para su entrada y la salida del núcleo, como son las importinas y las exportinas. Una molécula que está dentro del núcleo y debe ser transferida al citoplasma debe tener una secuencia que las exportinas sean capaces de reconocer. Esta secuencia es una secuencia de aminoácidos que va a formar el dominio que se denomina NES. Esta secuencia NES también se encuentra en las exportinas y es el lugar de interacción entre ambas proteínas. Ahora les hablaré sobre la exportación nuclear. El mecanismo de exportación va a comenzar con la unión entre la exportina y el RAN GTP. Esta unión de RAN induce cambios conformacionales en la exportina. De esta manera, la afinidad de la exportina por los dominios NES aumenta y se forma un trímero de RAN exportina cargo. Este trímero va a salir por el poro nuclear. Y una vez en el citoplasma, este GTP que tenía el RAN va a ser hidrolizado a GDP por las proteínas GAPS, produciéndose de esa forma un desamblaje de la exportina carga, quedando la carga libre en el citoplasma y consecuentemente las moléculas de RAN GDP y la exportina se reciclan para un nuevo ciclo de transporte. Y voy a culminar hablando sobre la importación nuclear. Esta importación va a depender de que la importina se una a su carga en el citoplasma y lo transporte a través del poro nuclear al núcleo. Las importinas van a interaccionarse en el citoplasma cuando existen condiciones de baja concentración de RAN GTP y va a entrar al interior del núcleo mediante una asociación con proteínas del complejo del poro nuclear. Una vez en el nucleoplasma va a existir una presencia de altos niveles de RAN GTP, lo cual va a causar la destrucción del complejo importina carga y se va a liberar de esta manera la carga en el interior del núcleo. Ahora le doy pase a mi compañero. El núcleo durante la mitosis. El núcleo va a formar parte del proceso de la mitosis, ya que va a pasar por un desmontaje total y una posterior reorganización cada vez que la célula se divida. Al principio de la mitosis, exactamente en la profase, los cromosomas se van a condensar, el núcleo va a desaparecer por el detenimiento en la transcripción y la envoltura nuclear se va a destruir. Todos estos cambios generarán la liberación de todo el contenido que almacenaba el núcleo, como lo son la información genética en forma de cromosomas y los ribosomas que almacenaba en su estructura.
Este desmontaje total del núcleo se realiza con el objetivo principal de liberar a los cromosomas para su posterior separación en dos partes iguales, destinadas a las células hijas. Prácticamente en el final de la mitosis, exactamente en la telofase, va a ocurrir un proceso totalmente inverso al anterior, ya que los cromosomas empezarán a descondensarse y la envoltura nuclear se reconstruirá. Esto se debe a la necesidad de las células hijas de tener un núcleo para poder formar nuevas células funcionales. Ahora les explicaré acerca de el rol del núcleo en la expresión génica. Bueno, la expresión génica es el proceso en el cual la información genética en forma de ADN va a ser utilizado en un conjunto de pasos para lograr la fabricación de una molécula de proteína. Por lo general son 3 pasos. El primero sería la transcripción. En este paso el ADN va a generar una copia de ARN mensajero que sí va a poder salir del núcleo, a diferencia de este ADN que no cuenta con la facultad de desplazarse en el citoplasma. Este ARN mensajero se va a ubicar en el citoplasma, exactamente en los ribosomas, para la producción de proteínas. El segundo paso sería la maduración del ARN mensajero. Esto va a ocurrir dentro del núcleo e inmediatamente después de que la transcripción ocurra. En este paso, el ARN mensajero pasará por cambios en su estructura. Gracias a la existencia del núcleo, esta maduración va a ser posible, ya que al estar separado el genoma del citoplasma se va a poder dar a cabo ciertos mecanismos exclusivos en las células eucariotas. Estos mecanismos se denominan procesos post-transcripcionales. Antes de que el ARN mensajero se encuentre en funcionamiento y produzca proteínas, se va a llevar a cabo modificaciones en la molécula como lo son el splicing, el agregado del CAP, la poliadenilación, la modificación de los nucleótidos y la edición. La diversidad del procesamiento del ARN mensajero va a ayudar a la molécula a mejorar su funcionamiento, evitar su degradación y mejorar su función, junto al transporte del núcleo al citoplasma. Además, durante el procesamiento se va a poder obtener una gran variedad de moléculas de ARN mensajero provenientes de una sola molécula pre, dando como consecuencia una diversidad de proteínas, haciendo que la función de esta pueda diversificarse. El tercer paso sería la traducción. Este proceso ocurre ya en el citoplasma, exactamente en los ribosomas de la célula, donde se logrará la decodificación de los ARN mensajero para poder generar polipéptidos y proteínas. Al permitir que se realicen estos procesos post-transcripcionales, se le va a otorgar una capacidad mayor a las células eucariotas en lo que a expresión génica se refiere, a comparación con las células procariotas que al no presentar núcleo no van a llevar a cabo este proceso de maduración del ARN mensajero. Por esta razón, el núcleo desempeña un papel importante en la expresión génica. El tercer paso es la producción de ribosomas por el nucleolo. Los ribosomas son las máquinas moleculares encargadas de la síntesis de proteínas. Por esta razón, intervienen en lo que es la expresión génica. Al tener una función tan importante para el correcto funcionamiento de la célula, va a necesitar ser producido de una forma masiva para así poder satisfacer la necesidad creciente de proteínas en la célula. Por esta razón, una parte del núcleo llamada nucleolo se va a encargar netamente de la producción de ribosomas. Este nucleolo no va a tener la función de almacenar cromatina como las demás partes del núcleo, ya que va a cumplir una función distinta al resto, la cual es la producción de ARN ribosomal y el ensamblaje de ribosomas. Para el ensamblaje se siguen estos pasos. Primero se transcriben los genes de dichas proteínas que se localizan fuera de la cromatina nucleolar. Este ARN mensajero debe salir al citosol, donde es traducido proteínas por los ribosomas libres. Estas proteínas entrarán de nuevo al núcleo y llegarán hasta el nucleolo. Aquí se van a asociar con los ARN ribosomales para formar las subunidades ribosómicas. Estas pueden ser subunidades mayores o menores. Estas van a ser exportadas de nuevo al citosol atravesando otra vez los poros nucleares. Una característica principal de los nucleolos es su coloración, que le va a otorgar una visibilidad superior a la del núcleo. Esta se va a deber a que muchos genes van a producir pre-ARN ribosomal 45S a la vez, debido a su vital importancia en la síntesis de ARN ribosomal.